Revelado. La increíble verdad oculta en el susurro de una sirvienta que transformó todo en un instante. Doña Clara, la sirvienta del pueblo de San Miguel, llevaba más de 2 décadas al servicio de la familia Vargas, logrando que su entrega en la casa pasara desapercibida. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de esfuerzo y desvelos, escondía un mundo de emociones complejas. Para los Vargas, era solo una sombra, siempre presente, pero nunca vista. Sin embargo, Clara llevaba en su corazón el amor por sus propios hijos, un amor que la empujaba a buscar un futuro mejor para ellos. Mientras limpiaba el ático, el sopor del polvo hizo que sus pensamientos fluyeran como las viejas páginas en blanco de su vida. Fue entonces cuando un susurro intrigante quebró el silencio. ¿Era su imaginación? La curiosidad la llevó a subir por la escalera polvorienta, hasta donde, oculta en los rincones del pasado, encontró una vieja caja. La abrió, y al ver el diario cubierto de telarañas, un escalofrío recorrió su espalda. Era de su abuelo, un hombre que había sido olvidado por su propia familia, y una chispa de esperanza brotó en su interior al descubrir un negocio de dulces artesanales que él había soñado. Lágrimas brotaron de sus ojos al leer las líneas escritas con tanto amor, conectando una parte olvidada de su historia. Sin embargo, la mezcla de dicha y tristeza la consumía, recordándole que la realidad de sus días siempre había estado marcada por el sacrificio y el trabajo duro. La sombra de la desigualdad se cernía sobre ella, haciéndola sentir menos que los demás, y su mente se inundó de dudas. ¿Qué significado tendría ese descubrimiento, si al final del día seguía siendo solo una sirvienta? ¿Cómo podría alguna vez demostrar que el legado de su abuelo valía algo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Clara se adentraba en el legado de su abuelo, cada pequeño cambio en ella comenzaba a generar murmullos de desaprobación entre la familia Vargas. La curiosidad y el desdén convivían en sus miradas, sembrando la inseguridad en el corazón de Clara. ¿Qué pensaría el señor Vargas de sus nuevas ambiciones? Podía alzarse y desafiar lo que siempre había sido su papel. La presión aumentaba, como una olla a punto de estallar, y en esos momentos, Clara se sentía como un pájaro enjaulado, luchando por encontrar la fuerza necesaria para volar hacia un futuro incierto. El gran día de la exposición llegó, y Clara, con su dulce receta ancestral, se encontró frente a una mesa con su creación modesta y auténtica. La presión del presente se sentía abrumadora mientras los ojos del pueblo la escrutaban. Un murmullo se extendió entre ellos, una mezcla de sorpresa y duda. Clara inhaló profundamente, sintiendo que sus manos temblaban, y en un instante, todo pareció detenerse. ¿Sería capaz de romper las cadenas invisibles que la habían mantenido en la sombra? Justo en ese momento, vio a alguien entre la multitud, alguien que podría cambiarlo todo, pero sería una razón para el desconsuelo o para la esperanza. Las miradas se cruzaron y el aire se volvió pesado con posibilidades. El murmullo de la multitud se convertía en un eco ensordecedor dentro de la mente de Clara. Las miradas se posaban sobre ella, cada una cargada con un peso que parecía aplastarla. ¿Qué esperaban de ella? La pregunta la atormentaba mientras los minutos avanzaban. La ansiedad la dominaba, pero también una chispa de determinación comenzaba a arder en su interior. Al mirar la cara familiar entre la multitud, el corazón de Clara se aceleró. Era Rosa, su amiga de la infancia,
alguien que siempre había creído en ella. Pero la figura altamente respetada y crítica de don Ignacio Vargas en el fondo estaba igualmente presente. ¿Cómo podría ocultar la inseguridad cuando él era quien representaba todo lo que había considerado inalcanzable? Le prometió a sí misma que no dejaría que su historia se definiera por lo que otros pensaran de su voz o su sinfonía de dulces. El estrés no debilitó solo su cuerpo, también hizo eco en su mente, doblegada entre el miedo al fracaso y la esperanza de un nuevo comienzo. Los brazos cruzados de don Ignacio la observaban con desaprobación. Su mirada cortante podría haber ahogado a una persona menos decidida. Sin embargo, cada nervio en su cuerpo le gritaba que este era su momento. Atrapada entre la autoidentidad y el legado que quería construir, Clara meditó sobre una transferencia en su acte. La cocina en su infancia había sido su refugio, y ahora se disponía a tomar su vida en sus propias manos. Desmantelando la caja de dudas que la tenía presa, comenzó a mezclar los ingredientes como su abuelo le había enseñado. Las manos que habían trabajado años en la sombra, ahora se movían con precisión. Vio su vida como un poema que aún estaba por escribir. La que había sido simple y monótona, ahora se teñía de posibilidades. En ese instante, decidió que su historia no sería contada únicamente a través de los ojos de los Vargas. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que le pertenecía a ella. La mezcla de sabores que surgió de su dulce era más que simple gastronomía, era un mensaje encarnado en cada bocado. Clara recordó las palabras de su abuelo, sus esperanzas, y el espíritu que había dedicado a cada receta. Al probar su creación, no obstante, las dudas regresaron fugazmente. ¿Y si el pueblo no recibía su trabajo? ¿Y si las miradas se convertían en burlas en lugar de admiración? Mientras los primeros degustadores fueron acercándose, el silencio sepulcral le hizo sentir que el tiempo se había detenido de nuevo. Pero, al primer bocado que tomaron, una reacción de sorpresa y alegría se expandió entre ellos. Clara pudo ver en sus ojos una mezcla de asombro y deleite. Sonrisas brotaron como flores al sol, y las murmullos pasaron de dudas a halagos. Un sentimiento de satisfacción creció en su corazón. En ese momento, Clara se dio cuenta de que había comenzado a derribar los muros que la habían mantenido cautiva. Murallas erigidas, no solo por la familia Vargas, sino también por sus propios miedos. Sin embargo, el regreso de don Ignacio a la escena marcó un cambio. Su mirada no era de admiración, sino de crítica. «Esto es solo un capricho, Clara». Las palabras le atravesaron como un aguijón. El momento de desilusión se aproximaba, y con él, la pregunta presente en su mente. ¿Seguiría adelante, o permitiría que ese golpe la devastara? Justo cuando Clara pensaba que había alcanzado un punto de inflexión, se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La mirada desafiante de don Ignacio sugería que su legado no iba a ser tan sencillo de obtener. La presión sobre sus hombros supuso más que un reto físico. Era la prueba de su resiliencia, algo que aún tenía que demostrar. La necesidad de salir de la sombra y enfrentar a su crítico más formidable se volvía urgente. Clara sabía que la próxima interacción no podría ser solo una cuestión de dulce y salado. Debía ir más allá. Antes de dar el siguiente paso, una idea brilló en su mente. La historia que había encontrado no solo era un recordatorio de su pasado, sino también una clave para su futuro. La transformación apenas comenzaba. ¿Está Clara preparada para enfrentarse no solo a un adversario, sino a los fantasmas que aún persisten en su mente? La mente de Clara zumbaba. La inseguridad que había sentido antes se convirtió en una tormenta concentrada de determinación. Don Ignacio había lanzado su desafío, y ella no podía permitirse titubear. Esa mirada crítica no era solo una evaluación de su postre, era una declaración directa sobre su lugar en el mundo culinario que tanto anhelaba explorar. Clara no solo quería ser una cocinera, quería ser un símbolo de cambio, de autoconfianza.
Las palabras de don Ignacio resonaban. Esto es solo un capricho. La ira comenzaba a levantarse en su interior. Ignorando la animosidad que había sentido hacia él por años, se dio cuenta de que su crítica, aunque dolorosa, no podía definir su valía. Tenía que transformar ese veneno en energía, un combustible que incendiara su lucha. Mientras los murmullos de gratitud y deleite de la multitud continuaban, Clara sintió un nuevo compromiso surgir. Si quería realmente dejar su huella, tendría que hacer más que les dar simplemente un buen plato. Tenía que presentarle al mundo una experiencia, y esa experiencia tenía que ser auténtica, una extensión de quien ella era. En las horas siguientes, se encerró en su cocina. Observó cada ingrediente como si fueran notas que debían ser tocadas en una canción perfecta. Recordó la forma en que su abuelo combinaba sabores, su energía vibrante, casi como si la cocina fuera un escenario. Clara se dio cuenta de que su cocina era su voz y que cada plato podía contar una historia. Así que comenzó a escribir su menú no solo como recetas, sino como narrativas que evocaban emociones. Cualquier detalle contaba. La forma en que aquel dulce auténtico podía evocar la infancia, los aromas que recordaban a los abrazos de su abuela, y los momentos amargos que se transformaban en dulces con cada bocado. A través de su cocina, planeaba construir una memoria colectiva que uniera a las personas a través de los sabores. Pero a medida que se sumergía en su proceso creativo, Clara se cuestionaba. ¿Qué pasaría cuando volviera a cruzarse con don Ignacio? Su juicio podría ser severo, pero también era un desafío que podía ser la clave para su éxito. La confrontación en su mente entre la aceptación de su propia capacidad versus la lucha por la validación externa se tornaba clara. Necesitaba enfrentarlo, no para probarse a sí misma, sino para enfrentar los ecos de su pasado. Una mañana Clara se despertó antes del amanecer, decidida. Tenía que contar su historia. Pasó el día preparando una especialidad que uniera todo lo que había aprendido, su dulce recuerdo, un postre que evocaba su infancia, y todo lo que había aprendido en el camino. Era el momento de probar no solo su habilidad, sino su valentía al presentárselo al mundo, y especialmente a don Ignacio. Quería que su crítica no solo fuera una evaluación de lo que había hecho, sino un reconocimiento de quién se había convertido. La combinación de toque personal y maestría técnica necesitaba ser perfecta. Mientras el sol comenzaba a iluminar su pequeño vecindario, Clara miró por la ventana. El día prometía desafíos, pero también oportunidades. Salió de su casa con el deseo de desafiar a don Ignacio y a sí misma. Sabía que sería una batalla, pero estaba lista para entregarse a su proceso creativo. Mientras caminaba hacia la puerta de la cámara culinaria, donde se llevaban a cabo las evaluaciones, sintió su determinación crecer. La ansiedad era aún tangible, pero también lo era su confianza. Clara respiró hondo. Había llegado el momento de sacar a la luz la verdad que llevaba dentro. Primera batalla, y ya estaba cerca del borde. Estaría lista para afrontar la crítica más dura de todas y mostrarle al mundo que su voz merecía ser escuchada. Se detuvo un instante, sintiendo el latido de su corazón. La transformación apenas comenzaba. El eco de las dudas aún resonaba, pero había un nuevo enfoque en su mirada. ¿Aceptarían su historia, o en cambio, recurrirían nuevamente a las sombras de la crítica destructiva de don Ignacio? Clara se encontró en la entrada del gran salón, donde un aire denso de expectativas flotaba en la atmósfera. La cocina a su alrededor parecía un mundo paralelo, lleno de vibraciones vivas y coloridas por la paleta de ingredientes dispuestos meticulosamente sobre la mesa. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un calidoscopio de pensamientos. ¿Y si su creación no cumplía con lo que todos esperaban? Aquel dulce recuerdo era más que un postre. Era un pedazo de su historia, una experiencia que reclamaba ser validada por quienes alguna vez la habían subestimado. Visualizó su propio reflejo en los ojos de los presentes.
Cada rostro representaba un juicio y un peso que había cargado por mucho tiempo. Pero, justo cuando la duda lanzó su primera estocada, el calor de su pasión la envolvió. Luchaba por no dejarse arrastrar por la inseguridad, recordando las veces que había cocinado para su familia, cuando los elogios eran sinceros y el amor brillaba a través de los sabores. Clara sabía que su voz en la cocina era una manifestación de su crecimiento personal, un canto a la autenticidad que había cultivado a través de su dolor y sus triunfos. Con una determinación renovada, procedió a preparar el postre. Las manos le temblaban levemente al batir la mezcla, recordando las enseñanzas de su abuelo y la ilusión de crear algo increíble. Era su momento de brillar, y no podía permitir que la sombra del miedo apagara su luz. Observó cada ingrediente como una nota en una sinfonía. No había lugar para la mediocridad. La masa empezaba a cobrar vida, tal como su propia trayectoria profesional lo hacía en ese instante. Era un acto simbólico, transformar lo que había sido subestimado en un triunfo palpable. Los minutos pasaban con una rapidez abrumadora. En su mente, consideraba estrategias para impresionar a don Ignacio. Cada técnica que había aprendido de él, cada consejo que antes sentía como críticas, ahora eran herramientas en su arsenal. Clara decidió presentar su postre con una introducción que tocara las fibras emocionales del jurado. No solo serviría un plato, les ofrecería un pedazo de su alma. Finalmente, el reloj marcó el momento, y Clara cargó su creación hacia la mesa de presentación. Su estómago giraba, pero su espíritu ardía con fuerza. Al posarse frente a don Ignacio, su mirada poderosa se sintió como un desafío en sí misma. Sin dejar que su voz temblara, comenzó a hablar sobre su dulce recuerdo. Cada palabra, un hilo conductor entre su pasado y su presente, delineando sus experiencias y emociones. La historia involucraba su lucha, sus fracasos, y la redención que finalmente la había llevado allí. Don Ignacio escuchaba con atención, y en esos instantes, Clara sintió que los fragmentos de miedo comenzaron a desvanecerse. Podía ver la convocatoria en su mirada, como si reconociera las profundidades de su transformación. Pero antes de que pudiera dejarse llevar por la satisfacción, sintió que una sombra se cernía sobre su confianza. La historia no solo era suya. Todos los que allí estaban tenían su propia narrativa, y la suya debía resonar para quebrar las expectativas. En un momento de revelación, Clara comprendió que su viaje no se trataba únicamente de demostrar su valía ante don Ignacio, ni ante nadie más. Era un viaje hacia su verdadera identidad, un proceso de descubrir y abrazar lo que significaba para ella la cocina. Mientras el primer bocado pasaba a los labios de don Ignacio, el silencio se volvió abrumador, cargado de expectativa. ¿Acaso ese instante definía su destino? Clara contenía la respiración, sintiendo cómo el tiempo se desvanecía, y en aquel segundo, contempló la posibilidad de redención. Su futuro pendía de un hilo. ¿Convertiría su crítica en un eco de aceptación? ¿O necesitaría aún cruzar más paredes que hasta el momento había considerado inquebrantables? La tensión crecía, y Clara estaba lista para enfrentar la verdad que estaba por revelarse. El silencio se rompió cuando don Ignacio, con una calma casi inquietante, cerró los ojos tras probar el dulce recuerdo. Clara sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. El acto de juzgar su creación parecía transitar entre un mundo de sabores y otro de emociones, y por primera vez, la incertidumbre se tornó en una especie de expectativa electrizante. Las miradas a su alrededor se volvieron un torbellino de curiosidad y asombro. La advertencia en su interior le decía que no podía dejar de lado la vulnerabilidad. Había expuesto su esencia en cada ingrediente, cada combinación, cada técnica que había dominado con el tiempo. En ese instante, entendía que la cocina no era solo la mecánica de medir y mezclar, era su vehículo para la expresión más pura de su ser.
Desde las llamas en la estufa hasta el batido de la masa, cada acción tenía detrás una historia de lucha y superación. Mientras los murmullos aumentaban, Clara notó que tenía que prepararse para cualquier resultado, por más que deseaba que fuera positivo. La voz de don Ignacio resonó en todo el salón, clara como el cristal. ¿Qué has puesto en esta mezcla? Su pregunta la sorprendió. No solo la buscaba a ella como chef, sino que buscaba cada uno de los matices que había impregnado en su cuidadosa obra. Ahora, era el momento de demostrar, no solo su talento, sino su comprensión profunda de lo que estaba creando. Sin embargo, en su mente, el eco de un comentario insidioso surgió. Sabía que su trayectoria no había sido fácil. Recordaba el momento en que decidió abandonar la cocina familiar, dejando atrás las recetas de su abuela, buscando una forma de definir su lugar en el mundo. La presión de estar a la altura de las expectativas familiares y profesionales a veces la había hecho dudar de sus capacidades. Sin embargo, ese instante frente a don Ignacio y los demás era una prueba de que había logrado unir las piezas de su vida. Con la mirada fija en él, se vio obligada a confrontar el condecorado chef. Fue un momento decisivo, un cruce de caminos que podría definir su destino. Sin titubear, respondió: «He puesto mis recuerdos, mi pasión y el deseo de transformar la crítica en amor». La sinceridad fluyó de sus labios, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Don Ignacio sonrió levemente, y Clara percibió algo más allá de la evaluación profesional. Un reconocimiento a su crecimiento. Su habilidad había evolucionado, y con ello, su deseo de ser vista como una creadora auténtica. A medida que su corazón se iba calmando, comenzó a observar a su alrededor. Cada rostro en el salón reflejaba un viaje similar. Cada uno de ellos había batallado con sus propios miedos y inseguridades. Sin embargo, algo en el aire cambió cuando Clara identificó a una figura solitaria en la esquina del salón. Era una mujer anciana, con una mirada penetrante que no dejaba de observarla. Clara sintió un tirón en su pecho. Tenía una extraña familiaridad que la inquietaba, como si fuera el eco de algo no resuelto en su propia vida. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de la búsqueda de validación externa, sino que había algo más profundo que debía descubrir. ¿Quién era realmente? El tiempo se detuvo cuando la mujer aventuró un paso hacia ella. Clara podía sentir cómo, en ese contacto visual, se formaba un puente entre el pasado y el presente. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué lecciones tenía que ofrecerle? Mientras la conversación entre ella y don Ignacio continuaba de fondo, un nuevo hilo de intriga se tejía en su historia. La tensión incrementaba. Había mucho más en juego de lo que había imaginado. Clara no solo estaba en el umbral de ser aceptada, sino que estaba a punto de descubrir secretos que podrían cambiarlo todo. En aquel instante, la vida de Clara se bifurcaba de nuevo. El camino hacia su auténtico yo se extendía ante ella, prometiendo revelaciones inesperadas. Fue entonces que decidió que, sin importar el resultado en la mesa, estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba, y cada pedacito de su ser lo sabía. El primer paso de la anciana hacia Clara fue como un eco que resonó en su mente. Una señal tangible de que un cambio inminente estaba por suceder. La mujer se acercó con paso firme, pero su rostro mostraba una calma reconfortante, como si la incertidumbre que envolvía a Clara no le afectara en absoluto. Sin embargo, Clara no podía evitar sentir que un torbellino de emociones la envolvía. La incertidumbre se transformó en ansiedad al recordar cómo había llegado hasta aquí. Sus hazañas en la cocina, las largas noches de práctica, las lágrimas derramadas por sus fracasos. La figura de la anciana parecía cargar con la sabiduría de muchas vidas. Una historia que solo necesitaba ser contada. Al llegar frente a Clara, la mujer mantuvo su mirada fija en ella. No había prisa, solo la expectativa de un diálogo esencial. «He visto lo que has creado, niña. Es más que un platillo,
Es un espejo de tu alma, dijo la anciana, su voz resonando en el aire como la melodía de una canción olvidada. Clara sintió cómo las palabras se aferraban a su interior. Era la validación que había anhelado durante tanto tiempo. ¿Quién eres?, logró preguntar Clara, tratando de desentrañar la conexión que parecía unirlas. Soy alguien que ha caminado en un sendero similar al tuyo. Cada decisión que tomaste para llegar aquí está grabada en cada bocado que los demás degustan. La extraña respuesta sacudió el mundo interior de Clara. Cada palabra era un recordatorio de su lucha constante por ser más que una chef convencional, por mirarse a sí misma con honestidad. Sin embargo, la inquietud la acompañaba. ¿Por qué esta mujer sabía tanto sobre ella? Lo que había comenzado como un sueño de éxito parecía tornarse en una exploración más profunda de su identidad. Con un nudo en la garganta, Clara se preguntaba cómo podía hacer que su arte fuera un reflejo de la verdad personal que apenas comenzaba a descubrir. No estás aquí solo para competir, Clara. Este es un viaje de autoconocimiento, dijo la anciana, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba la mente de la joven. Había una claridad en su voz que le daba a Clara un nuevo propósito, pero también un escalofrío de desafío. La presión de seguir un camino ya trazado por las expectativas ajenas era algo que Clara habría de desmantelar. Había llegado a la cocina huyendo de la sombra de su familia, buscando crear su propia huella, pero ahora quedaba claro que debía cavar aún más profundo en su interior. Gracias a ese encuentro, comenzaba a atisbar la necesidad de reconciliar su pasado con su presente, de encontrar su verdadero estilo, uno que no dependía de los juicios de otros. Sin embargo, el rayo de claridad venía con una advertencia. ¿Qué pasaría si se arriesgaba a mostrarse tal como era y descubriese que, al final, no era suficiente? Aquella revelación invisible dejaba en Clara un sentimiento de urgencia. «¿Y si lo que soy no es suficiente?», murmuró casi en un susurro. La anciana sonrió con compasión. «No lo sabrás hasta que lo intentes. Es posible que descubras que lo que crees que te limita es, en realidad, lo que te hace única». Clara comenzó a comprender que la cocina era su escenario, y que cada platillo podía transformarse en un relato de liberación personal. Pero primero, necesitaba enfrentar sus temores más profundos y evaluar hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda por esa autenticidad. La conversación fue interrumpida cuando don Ignacio pidió el siguiente plato, sacando a Clara de su trance. Con el pulso acelerado y un nuevo sentido de determinación ardiente en su interior, comprendió que ya no podía seguir guardando su esencia, ni podía rechazar lo que había aprendido hasta ahora. Cada plato siguiente debía llevar consigo su historia, no solo un mensaje escondido en la presentación. Mientras se preparaba, Clara miró de nuevo a la anciana, deseando captar más de su sabiduría. Pero la mujer ya había desaparecido entre la multitud. Solo quedó el eco de sus palabras, resonando en su corazón, prometiendo que la búsqueda apenas comenzaba. Ahora, Clara no solo estaba lista para enfrentar la crítica de los demás, sino que estaba decidida a enfrentarse a sí misma. El próximo plato sería su mayor desafío. Tendría el coraje de ser vulnerable y, al mismo tiempo, mostrar su verdadera maestría. Asumió que, en la cocina como en la vida, el riesgo sería su mejor ingrediente. Sabía que su viaje no terminaría con una sola victoria. Existía un nuevo horizonte, y aunque el miedo a lo desconocido se cernía sobre ella, la sensación de empoderamiento comenzaba a derrochar. Clara dio un paso al frente mientras los murmullos de adulación comenzaban a sucederse, y con una respiración profunda, se preparó para la siguiente ronda. Lo que no podía imaginar era que, justo en ese momento, un inesperado encuentro aguardaba que se revelara cuando menos lo esperara. El bullicio del entorno se desvaneció momentáneamente, a medida que Clara cerraba los ojos, respirando profundamente.
empezó a concentrarse en lo que había aprendido hasta ese momento. Cada ingrediente era una extensión de su esencia. Cada técnica, una herramienta para contar su historia. No podía no pensar de nuevo en las palabras de la anciana. Eran como una brújula que apuntaba hacia su verdadera dirección. Mientras preparaba el siguiente plato, una tarantela de sabores y texturas floreció en su mente. Ella sabía que necesitaba incorporar su trasfondo emocional, pero había una línea delgada entre la vulnerabilidad y la exposición. ¿Estaba lista para arriesgarse a mostrarse completamente? Cada corte de cuchillo parecía resonar en su interior. Un eco de dudas y de determinación. Don Ignacio se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. Clara, cada segundo cuenta en esta competencia. ¿Estás con nosotros? Sus ojos, que solían emitir confianza, ahora eran cuestionadores. Clara asintió, sintiendo que el tiempo presionaba sobre sus hombros. Mientras colocaba los ingredientes en el plato, empezó a experimentar una transformación. Recordó aquellos momentos de preparaciones en casa, donde la cocina era un refugio y no una presión. En esos recuerdos, la infancia se mezclaba con el presente, y comprendió que no solo cocinaba para ganar un premio, sino para honrar su travesía. Sus manos, antes temerosas, ahora danzaban al compás de una pasión renovada. El murmullo de la sala volvía a intensificarse, pero Clara sentía que, en realidad, sobrepasaba los sonidos externos. Estaba en su mundo, creando un plato que no solo representaba su habilidad técnica, sino también su verdad interna. Decidió agregar un toque personal, un aderezo que recordaba a su abuela, una combinación de sabores que encapsulaba su historia familiar y sus propias batallas. ¿Qué es esto?, preguntó un jurado mirando el plato con curiosidad. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Es un recordatorio de mis raíces, de lo que he aprendido y de quién soy, respondió, sosteniendo la mirada del crítico. A medida que sus palabras salían, un sonido persistente como un insecto en su cerebro empezó a zumbear. ¿Sería suficiente? Esa pregunta volvió a apretar su pecho. Aunque la autenticidad le daba confianza, el miedo la seguía acechando. Su voz interior comenzaba a retumbar con dudas de nuevo. Pero antes de que pudiera dejarse llevar por esos pensamientos oscuros, vio desde el rincón de la sala a una figura conocida, la anciana. Su presencia era casi mística, observando todo con una sonrisa tranquila. Era como si ella le estuviera diciendo que todo estaba bien, que su valentía era libertad. Entonces, una chispa de determinación encendió en Clara. El jurado probó el plato. Sus ojos se iluminaron, y Clara contuvo la respiración. En ese instante, la aprobación externa perdió valor. Lo que realmente importaba era cómo ella se sentía al compartir su historia, con todas las imperfecciones y alegrías. Esa era la recompensa verdadera. Con un movimiento decidido, Clara se recolocó el cabello y decidió que no se permitiría dudar nuevamente. Apreciaría cada triunfo y cada desafío. Sin embargo, su mente seguía alerta al susurro de la anciana. Tal vez, el verdadero camino hacia la autenticidad no solo implicaba el arte culinario, sino también una mayor exploración de sí misma. Esto no es solo una competencia, Clara. Tú estás a punto de descubrir algo mucho más profundo, se dijo en un monólogo interno. Pero lo que no sabía era que el siguiente desafío presentaría un dilema que cuestionaría todo lo que había buscado hasta ahora. Mientras los jueces deliberaban, un nuevo y misterioso chef apareció. Alguien con quien Clara tendría que enfrentarse. Ese encuentro, imprevisto y cargado de tensión, podría cambiarlo todo. ¿Estaría Clara preparada para los secretos que desvelaría? Un silencio casi reverente se apoderó del ambiente cuando Clara se dio la vuelta y vio al nuevo chef. Su mirada era penetrante, y mientras avanzaba lentamente hacia ella, Clara sintió una combinación de admiración y miedo. Su corazón latía desbocado. No era solo un competidor. Había algo en su postura, en su forma de moverse,
que sugería una fortaleza de carácter que desafiaba a cualquiera a enfrentarlo. Su nombre era Axel, y lo habían considerado un prodigio en el ámbito culinario. A medida que se acercaba, Clara recordó lo que había escuchado sobre él. Un chef que no solo dominaba técnicas, sino que también jugaba con las emociones de quienes probaban sus platos. Ya no era solo una cuestión de preparar comida, se trataba de una batalla de identidades. «Me han hablado mucho de ti, Clara», dijo Axel, con una voz suave que resonaba como un eco en su mente. Su mirada se fijó en su plato, que aún estaba sobre la mesa, como si pudiera leer más allá de los ingredientes. Clara sintió la necesidad de defender su obra, pero algo dentro de ella al mismo tiempo la instaba a escuchar. «No me malinterpretes. Admiro tu capacidad para crear algo personal en un entorno tan competitivo. ¿Pero realmente crees que eso será suficiente para ganar?», cuestionó Axel, dejando caer sus palabras como piedras en un estanque. Clara sintió que el agua de sus emociones comenzaba a agitarse. La pregunta no solo la incomodaba, la desnudaba. ¿Qué significaba realmente ser suficiente? Este choque verbal despertó una lucha interna, la voz de la inseguridad contra su deseo de expresarse. La mirada de Axel contenía una frialdad competitiva que la hacía dudar de su reciente resolución. Sin embargo, en lugar de rendirse, Clara optó por el camino del crecimiento. Se plantó firme, la cabeza alta. «No se trata solo de ganar. Cada plato cuenta una historia, y en mi historia, la autenticidad y el amor son mis mejores aliños», respondió, desafiando su propia voz interior. Mientras habló, Clara se sintió más fuerte. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia su propia reafirmación. Ya no solo estaba compitiendo contra otros, también se enfrentaba a sus propios límites internos. Esa paradoja se presentó con la claridad que solo se obtiene en momentos de crisis, y fue liberador. Axel sonrió, pero su sonrisa ocultaba un matiz provocador. «Interesante enfoque. Pero recuerda, Clara, en esta cocina el tiempo y la técnica son implacables. Si dejas que la emoción nuble tu juicio, perderás», advirtió, retrocediendo un paso. Ese último comentario resonó en su mente, susurrando dudas pero también desafiándola. En su interior, Clara sintió una chispa de resolución. No dejaría que el miedo la frenara. La cocción emocional de su cocina era su fortaleza, no una debilidad. Ella podía fusionar técnica y creatividad, impulsada por su historia única. Cuando el jurado finalmente nombró al siguiente reto, se levantó la tensión en la sala. Se trataba de un cocinado a ciegas, donde los chefs tendrían que elaborar un plato sin ver los ingredientes. Clara miró a su alrededor, sintiendo cómo cada uno de ellos comenzaba a prepararse para un nuevo conflicto. Una mezcla de emoción y adrenalina corría por sus venas. Mientras se desplazaba hacia la cocina, la imagen de la anciana volvió a su mente, como un faro en la oscuridad. Sabía que el camino a seguir no era solo sobre lo que pudiera cocinar, sino sobre cómo lo haría. Y, por primera vez, se sintió capaz de transformar no solo los ingredientes, sino también la percepción que tenía de sí misma. El verdadero desafío no era solo el plato que iba a preparar, sino el dilema de si sería capaz de mantener su autenticidad en situaciones inciertas. ¿Podría Clara confrontar no solo a los demás competidores, sino también a sus propias inseguridades en el proceso? A medida que se disponía a cubrirse los ojos, sintió el peso del momento. La próxima hora podría ser decisiva. Con el corazón acelerado y la mente enfocada, se preguntó si estaba lista para arriesgarse, no a un simple reto culinario, sino a la esencia misma de quién era. La competencia había tomado un giro inesperado, y Clara tenía que prepararse para reinventarse. La voz de Axel resonó en su mente, y en ese instante, supo que no se trataría de solo un plato, sino de un viaje que cambiaría su vida. Podría realmente enfrentar todo lo que estaba por venir.
Clara sintió como una marea de incertidumbre la envolvía mientras se ataba la venda sobre los ojos. La oscuridad la sumergió instantáneamente en un estado de vulnerabilidad, pero también le otorgó un incomparable sentido de introspección. En ese momento, el miedo y la determinación se entrelazaron, exigiendo una respuesta de ella. ¿Podría realmente mantenerse fiel a sí misma en esta experiencia a ciegas? Cuando los sonidos de la cocina cobraron vida a su alrededor, Clara escuchó el crujir de las verduras, el vapor del agua hirviendo y el roce de las sartenes sobre la estufa. Se sentía como una compositora que debía escribir sin ver sus notas, confiando en las melodías de su memoria gastronómica. En ese caos sonoro, decidió que, más que los ingredientes, iba a dejar que sus instintos la guiaran. Mientras movía las manos para buscar los utensilios, la voz de Axel reverberaba en su mente. «El tiempo y la técnica son implacables», había dicho, y esas palabras se convirtieron en un mantra que pulsaba en su cabeza. Clara entendía que, para sobrevivir en esta disfrazada batalla, necesitaba fusionar su emoción con la precisión que había aprendido en años de práctica. Y ahí estaba el dilema. ¿Podía ser fiel a sus emociones sin sacrificar la técnica? La anciana vino a su mente, recordándole que la cocina también era un acto de amor, una forma de conectar con la esencia humana. En ese instante, comprendió que su autenticidad iba más allá de simplemente seguir una receta. Era la conexión que tenía con cada ingrediente, cada historia detrás de ellos, la esencia que deseaba comunicar a través de su arte. La clave para superar esta prueba era abrazar su historia personal, mientras dominaba las habilidades técnicas. Así, comenzó a trabajar guiada por un impulso casi instintivo. Los dedos de Clara recorrieron la mesa, encontrando lo que parecía ser cebolla, ajo y una mezcla de especias vibrantes. Inmediatamente, sintió una chispa de emoción recorrer su cuerpo. Cada sabor evocaba recuerdos preciados de la cocina de su abuela, llenos de risas y aromas. Era ese el momento que ella debía capturar. Mientras cortaba y mezclaba, la urgencia del tiempo comenzó a jugar con su confianza. Cada segundo importaba, y a pesar de la presión, se sintió cada vez más centrada. A veces se detenía a crear una nueva combinación, invocando el sabor del mar a través de ingredientes que identificaba a través del tacto. Clara se estaba permitiendo vivir el presente de su cocina, tal como había prometido a sí misma. Sin embargo, las dudas acechaban silenciosamente en el fondo de su mente. Los susurros de Axel regresaban en forma de inseguridad. Si dejas que la emoción nuble tu juicio, perderás. Esas palabras se transformaron en una sombra que amenazaba con consumirla. ¿Realmente había tomado la decisión correcta al seguir su corazón? Pero justo en ese instante de duda, Clara recordó una lección esencial. La cocina se trataba de expresar la propia identidad frente a la adversidad. Las voces del pasado, las alegrías, las penas y las comidas compartidas se agolpaban en su interior, formando una sinfonía de experiencias que esperaba traducir en su creación. No se iba a rendir. Con una firme determinación, giró hacia lo que sabía que quería comunicar. Un plato que cantarían los sabores, transmitiendo la historia de su alma y la fortaleza de su viaje. Cuando finalmente comenzó a montar su creación, la luz del entorno pareció colapsar en un único punto de inspiración. Al momento de servir su plato, el jurado se alineó frente a ella, y Clara podía sentir el peso de su mirada, pero esta vez estaba lista para enfrentar la prueba. La espera la llenó de una mezcla de ansiedad y expectativa, pero su viaje interno ya había comenzado. Había confrontado sus inseguridades, había dejado que su autenticidad brillara a través de la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente para superar a los otros competidores? ¿Podría su historia, amalgamada con técnica y creatividad, realmente resonar en el jurado? Mientras el jurado comenzaba a aprobar su creación, Clara sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por abrirse. Los resultados del desafío estaban al borde,
y con ellos, la oportunidad de redefinir no solo su carrera culinaria, sino su propia identidad. Clara se encontraba en un momento crucial de su vida, una encrucijada alimentada por temores pasados y esperanzas renacientes. Tras el desafío en la cocina a ciegas, su confianza había crecido de forma significativa. El camino por el que había transitado la llevaba a este instante, donde cada prueba enfrentada se convertía en un peldaño hacia su verdadero destino. ¿Podría su historia resonar lo suficiente para cambiar su futuro? Al enfrentar al jurado, Clara se sintió más que un simple competidor. Era una narradora de su propia historia, una mujer que había decidido hacer de la cocina su voz. Con cada bocado que el jurado probaba, Clara recordaba el viaje. Cada ingrediente seleccionado no solo era un sabor, sino un eco de su vida, de sus luchas y de la sabiduría de su abuelo. Fue un viaje de transformación que culminaba aquí, en este momento decisivo. Mientras los jueces saboreaban su creación, sus rostros comenzaron a relatar historias sin palabras. Los ojos de cada uno se iluminaban con el primer bocado del dulce recuerdo. Los murmullos de satisfacción envolvieron la sala. Clara se sentó con la respiración contenida, sintiendo cómo su propio corazón palpitaba al compás de sus expectativas. «Esto es excepcional», murmuró uno de los jueces, casi en un susurro reverencial. Nunca había logrado sentir tanta emoción con un plato. Esa afirmación fue como un bálsamo en su alma. Ella había tenido éxito no solo al presentar un platillo, sino al compartir un fragmento de ella misma con el mundo. El momento, que antes parecía un campo de batalla, se tornó en una celebración del alma humana y su capacidad de resurgir. A medida que los halagos llegaban, el peso de las predicciones depreciativas que había soportado durante años comenzó a desvanecerse. Clara no era simplemente la sirvienta que había estado relegada en la sombra de los Vargas. Se había forjado su camino hacia el reconocimiento, demostrando que su pasión tenía un valor indiscutible. La crítica de don Ignacio, una figura que había intimidado durante tanto tiempo, tomó una nueva dimensión. Al pronunciar su veredicto, Clara sintió que las palabras de él resonaban no como un desafío, sino como un reconocimiento a su arduo trabajo. «Has demostrado, Clara, que la emotividad y la técnica saben convivir perfectamente. Has hecho de tu cocina una canción», dijo con una sonrisa genuina en su rostro. Las palabras de aliento de don Ignacio fueron un símbolo de aceptación que Clara había anhelado. Había logrado desmantelar las creencias limitantes que la habían mantenido atrapada. La transformación había estado sucediendo lentamente en su interior, y ahora, en este momento de reconocimiento, podía finalmente vislumbrar el horizonte de su futuro. Día tras día, mientras los otros competidores se sumergían en sus propias tramas, Clara se mantuvo firme en sus convicciones. Había aprendido que el arte de la cocina era profundamente personal. Se trataba de expresar su esencia, de no tener miedo a ser vulnerable. Las lecciones aprendidas en el proceso, la sabiduría de su anciana amiga y la conexión con sus raíces se convirtieron en la chispa de su crecimiento. Finalmente, al ser anunciada como la ganadora, Clara sintió que una pesada carga se desvanecía de sus hombros. En vez de ser el epílogo de su historia, se convirtió en una nueva introducción. Una promesa de que la auténtica Clara había llegado para quedarse. Desde ese día, no solo se definiría a sí misma como chef, sino como una embajadora de su legado, y la voz de aquellos que alguna vez habían sido silenciados. Mientras se dirigía hacia el público, recibió la ovación que su espíritu tanto había merecido. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de liberación. Clara no solo había conquistado una competencia, había conquistado su vida, transformando el peso de su historia en una celebración de su pasión. El futuro, que alguna vez había parecido sombrío y lleno de dudas, ahora resplandecía con un fulgor vibrante. Su esencia brillaba con una claridad que ella nunca había imaginado.
La cocina no era solo su refugio, era el escenario donde podía compartir quién era realmente. Había convertido el eco de su pasado en una sinfonía de sabores, colores y sentimientos. Así, Clara se dio cuenta de que había hecho más que demostrar su valía ante los demás. Se había probado a sí misma que el amor por su arte y su historia podían transformar su realidad. Ahora, con una confianza renovada y una pasión desenfrenada, se lanzó al próximo capítulo de su vida, lista para continuar compartiendo su historia y su arte con el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando contenido que inspire a quienes buscan superar sus propios desafíos. No se queden atrás.